Estamos en la encrucijada de la vida cotidiana, en la encrucijada del mundo, en la encrucijada de nuestras vidas miradas a corto, mediano y largo plazo. Soy Ángel Becasino y nuestro invitado de hoy es Germán Manga. Germán se autodefine como un anarquista, pero en realidad es alguien que mira a profundidad lo que estamos viviendo, la historia que estamos construyendo aún sin darnos cuenta. Y la historia que estamos construyendo es la historia que permitimos que construyan otros por nosotros, para toda la vida que viene por detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, bla, bla, bla. En ese plano, acá pasan cosas complicadas. Esto es el trópico, que en un territorio de desierto, Australia, por decir algo, les parezca que lo más inteligente es minería a cielo abierto, destruyan todo y construyan ahí futuros muy complicados, medio lunares, llenos de cráteres. Y bueno, cada uno decide lo suyo, pero suena hasta un poquito aceptable que en un desierto le agreguen un agujero más a ese desierto. Pero que en el trópico, en esta exuberancia de vida, tomen la decisión de por llevarse unos gramitos de oro o unas toneladas de oro, que a la realidad del país le dejan muy poquito, se destruya la posibilidad de la regeneración constante de agua, vital para todas las formas de vida que tenemos. Creo que no suena demasiado lógico, sin embargo es uno de los pasos que ocurre con naturalidad, mucha gente sale, marcha, protesta, bla, 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 pero como si fuera una estupidez de la vida cotidiana de la gente, se ignora eso que la gente hace y se sigue adelante. Acaba de ocurrir un episodio, se acaba de dar una concesión a cambio de algunas cuantas monedas, por decir así, y estamos en ese cuento que tiene que ver con el páramo de Santurbán, por el cual se dieron grandes luchas, se pensó que se había conseguido preservarlo, pero vuelve a estar en crisis. ¿Qué pensás de eso, Germán? Pues primero que todo, un gusto estar aquí contigo, Ángel. Tú estás hablando de un tema que es el gran tema que hay en el país en este momento, por encima de las coyunturas políticas, los odios, etcétera. La forma tan impresionante como están arrasando el territorio. No sé si tú conoces Ayapel. No. Yo tampoco lo conocía y tuve la suerte de ir hace una semana con un grupo de amigos. Un paraje absolutamente espectacular, una laguna hermosísima. Hay ahí unas casas espectaculares y es un remanso de paz, un sitio maravilloso. Salvo cuando se elevan los aviones y empieza uno a ver la forma como están arrasando el territorio, los cráteres lunares de los que tú hablabas, que son los mismos que uno ve cuando va a sitios como Nuquí, que son los mismos que están acabando con el Chocó, con muy buena parte de la costa pacífica, de la selva pacífica. Una fiebre del oro y de la minería no ilegal, la minería criminal, que implica vertimientos intensivos de mercurio, de cianuro, y que es un negocio que ha sido más rentable que la coca. La devastación del territorio tiene niveles ya inmanejables y yo siento que la mayoría de la gente en Colombia todavía no sabe la forma como nos están destruyendo el país, el territorio. La lógica que hay detrás de eso, la lógica que tratan de vendernos, es que si esa riqueza está ahí y el país tiene tantas necesidades, estoy diciendo el discurso demagógico, ¿por qué no las tomamos para recibir algún dinero, algunas regalías, que son muy escasas, por cierto, para resolver los problemas o las necesidades que tiene el país? Ese es el argumento, es decir, destruyamos lo que haga falta, pero no dejemos de tomar lo que nos dejen, esos centavos que nos dejan, para poder resolver nuestras necesidades. Esa lógica, ¿es válida en un país como Colombia? Es una lógica perversa. Pero lo que pasa es que para entender este caso hay que también entender que hay por lo menos tres actores. Hay la minería legal, que la ejercen empresas multinacionales que supuestamente quieren cumplir con unos requisitos y unas normas, etc. Hay una minería artesanal que en regiones como Antioquia la ejercen personas humildes hace muchos años. Eso también ocurre mucho, por ejemplo, en Boyacá, con el tema del carbón, etc. Sí. Y ahora lo que realmente es escandaloso, estas tienen sus problemas, pero lo que realmente es escandaloso es la minería criminal, que ha tenido una explosión desde que los actores ilegales
sobre todo la gente que estaba vinculada al narcotráfico, se dio cuenta que es mucho mejor negocio la minería. Por la sencilla razón de que el oro no es ilegal, la coca sí. Y la rentabilidad es mucho mayor. Y se generaron unas zonas donde los tipos no solamente generan la producción, sino que además utilizan sus recursos, así produzcan o no, para hacer lavado de activos. Es una cosa absolutamente diabólica lo que ocurre ahí. Entonces, cada una de esas categorías tiene su problemática particular y diferente. En el caso, por ejemplo, de la minería legal, que ha sido objeto de controversia en estos días por esa concesión de oro en cercanías de Santurbán, los discursos han sido múltiples desde hace muchos años. Yo no sé si en estas generaciones todavía se recuerde que Luis Carlos Galán, en sus épocas de brillante senador, adelantó un debate muy fuerte contra el Cerrejón. Luego todos vimos todos los debates y los episodios de la Drummond. Todos vimos y padecimos las consecuencias devastadoras que ha tenido la industria del carbón, por ejemplo en Santa Marta, del turista americano o europeo que sale completamente negro del mar, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso de la minería legal es ese discurso de si es posible hacer una explotación que respete los recursos, que respete el medio ambiente. Entonces ahí estás entrando en el terreno de la corrupción, ¿no es cierto? Por supuesto. La corrupción de grandota a mediana a chiquita. La pregunta es, desde el fondo de la historia, para no irnos tan lejos a los etruscos y demás, que andás a ver qué pasaba, pero uno sabe que de Grecia para acá, pasando por Roma, la corrupción fue parte del gobierno, y acá hubo un hombre que en eso fue muy sabio, el que habló de mantener la corrupción en su justa proporción. El expresidente Turbay, sí. El expresidente Turbay. La pregunta es, si esa es la realidad que tenemos, ¿no sería aplicable tal vez una mirada que acepte que hay ciertas conductas que le son naturales a los hombres, por lo menos de este tiempo, y trataran de modificarse esas conductas a través de educación, a través de procesos de siembra de moralidad en la sociedad, de ejemplos morales, algo por el estilo, mientras se va resolviendo de a poquito siendo permisivos con eso? O nos hacemos los hipócritas, decimos esto no debe existir, esto no existe, y en realidad lo que está haciendo es carcomiéndonos el cuerpo como sociedad. Estamos destruyendo por completo lo que hace posible la vida en este planeta. ¿Cómo hacemos? Yo no creo ni una cosa ni la otra, Ángel. La crisis de Colombia es demasiado grande. O sea, tenemos 200.000 hectáreas de coca, que viene de la destrucción de selva amazónica, de bosques andinos. Tenemos, por ejemplo, fenómenos como un contrabando intensivo de ganado de Venezuela. Nos estamos comiendo el hato de los venezolanos. Esas dos industrias son manejadas por los actores armados ilegales. Concretamente el ELN, las disidencias entre comillas de las FARC y los paramilitares, los famosos BACRIM. Las BACRIM, etcétera, no sé qué. Por ejemplo, yo creo que los colombianos no hemos entendido la dimensión que tiene la criminalidad en el país. El proceso de paz es absolutamente irrelevante desde ese punto de vista, porque la verdadera paz en Colombia, si quisiéramos hablar de una paz en serio, pasa por esos dos factores que hemos venido hablando: minería criminal, narcotráfico. Para eliminar los factores más perturbadores de violencia, de corrupción administrativa, del colapso de las instituciones, el país no tendría que enfocarse como está ahora, de una forma sobredimensionada y absurda, en el proceso con las FARC y con el ELN, sino sentarse seriamente a pensar cómo erradicar el narcotráfico y la minería criminal. Y ahí te cierro a un punto. El origen de todo esto, la manifestación es la criminalidad, etcétera, etcétera. Pero la criminalidad es un método para acceder a una riqueza hacia la cual no hay otros métodos demasiado abiertos en la sociedad porque está muy cerrada, un poco lo que le pasa al mundo. La riqueza se concentró cada vez más, y las vías para acceder es la violencia y te la quito, o bien hago trampas y tomo mi pedazo, ¿no es cierto? Es así. Ok, entonces si el origen es eso, ¿hay salida o estamos metidos en un callejón espantoso sin salida? Hay salida, pero no veo en ninguna parte una voluntad política
No hay ningún candidato que esté hablando de esto, por ejemplo. No. O que tenga ese proyecto, o que se anime a reunir a los colombianos a decir, mire, hemos adelantado lo de las FARC y lo del ELN, eso puede ser interesante, pero Colombia no es viable si nosotros no erradicamos el narcotráfico y la minería criminal, por ejemplo. Eso nadie lo dice, y ahí es donde nacen todas las violencias, toda la ilegalidad, toda la criminalidad. Es un fenómeno realmente que nos desbordó hace mucho tiempo. En Colombia hay una cadena de complicidades, de participación, digamos, y una toma de la política y de los fenómenos de poder que es escalofriante y que yo creo que no permite por ahora un cambio de fondo. Un Estado donde los privilegios cuentan más que la preparación, donde hay una captura del Estado que es dramática y hay personas como el profesor Luis Jorge Garay que han estudiado muy a fondo ese tema y que tienen un legado gigantesco de literatura sobre el tema que es absolutamente impresionante. Es un país que tiene unos recursos excelentes, tiene una gente buena, en esencia el colombiano es bueno, es ingenioso, es laborioso, una política imperfecta, corrupta, ventajosa, es un sistema muy perverso, que repito, me recuerda al tema de Italia, pero todos los que hemos estudiado el tema de Italia o hemos vivido allá, siempre quedamos maravillados en torno a la misma pregunta. Con un desorden de esta dimensión, ¿cómo lo hacen? Y es que ellos sí tienen unos sectores, digamos, en el norte de Italia hay unos industriales y hay una gente, unos emprendedores y hay un contenido serio de la economía. Y hubo toda una larga educación, incluso estética, ¿no es cierto? Sí. Que hace posible que la cosa no se caiga, por decirlo de esa manera. Aquí no estamos tan protegidos. Acá no estamos tan protegidos. Vamos a tener otro programa con Germán Manga. Hay muchos otros temas para hablar, pero por ahora cerramos en este tema de hoy de la encrucijada. Soy Ángel Becasino, nuestro invitado Germán Manga, y los invitamos a un próximo programa donde hablaremos de otros temas con Germán. Nos pueden seguir donde ya saben que nos pueden seguir, y si no, vernos o esperarnos para la próxima entrega.